Bien, muy controvertido caso, este incidente terrible para los Estados Unidos, que es el intento de asesinato al presidente Trump. Esto es lo que opina el académico, el doctor Eduardo Sabugal, aquí en Sin Censura. ¿Qué tal? Yo soy Eduardo Sabugal y esto es La Luneta, videocolumna para Sin Censura. La oreja de Trump. En 1978, el filósofo francés Jean Baudrillard, en su libro titulado Cultura y Simulacro, escribió algo que casi explica proféticamente lo ocurrido en Estados Unidos de Norteamérica el pasado 13 de julio. Baudrillard, hablando de la perversión capitalista, pero sobre todo norteamericana, de matar lo real por lo hiperreal, de fomentar una cultura de simulación, explicaba en lo que él llamaba la precesión de los simulacros lo siguiente: todo se metamorfosea en el término contrario para sobrevivirse en su forma expurgada. Todos los poderes, todas las instituciones, hablan de sí mismos por negación, para intentar, simulando la muerte, escapar a su agonía real. El poder quiere significar su propia muerte para recuperar algún brillo de existencia y legitimidad. Por ejemplo, el caso de los presidentes norteamericanos, los Kennedy. Los Kennedy morían porque tenían aún cierta dimensión política. Los demás, Johnson, Nixon, Ford, debían contentarse con atentados de pacotilla a base de asesinatos simulados. Sin embargo, precisaban el aura de una amenaza artificial para ocultar que no eran más que marionetas del poder. Antaño, el rey debía morir, también el dios, y en ello residía su fuerza. En la actualidad, el líder se afana miserablemente en la comedia de su muerte a fin de preservar la gracia del poder. Sin embargo, esta gracia se ha perdido ya. Fin de la cita de Jean Baudrillard. Aún es pronto para entender y adjetivar lo que pasó en el mitin de Trump el pasado 13 de julio en Butler, Pensilvania. Aún es pronto incluso para saber el tamaño del abismo que hay entre lo que realmente pasó y lo que creemos que pasó, entre lo que pasó como espectáculo y lo que pasó como acontecimiento real, entre lo que capturaron y reprodujeron las cámaras y lo que pasó realmente. Sin embargo, todo apunta a que la oreja de Trump será un nuevo episodio en la historia de los casos clasificados, en los misterios sin resolver, en los simulacros de pantalla y en las maniobras político-histriónicas. ¿Quién se beneficiaría con rozarle la oreja a Trump con una bala? ¿Por qué? ¿Quiénes y con qué fines prepararían un montaje así? O de no ser un montaje, ¿quiénes, por qué, con qué fines intentarían asesinar al candidato? Las respuestas quizá se hallen en las elecciones de noviembre de este año 2024, o quizá mucho tiempo después, o quizá cuando inicie la guerra, o quizá nunca, como nunca se aclaró del todo el asesinato de Kennedy o el atentado a las Torres Gemelas. Estados Unidos de Norteamérica puede preparar con exactitud milimétrica golpes de Estado en otros países, puede planificar magnicidios en otras latitudes y no puede mantener la seguridad de sus propios candidatos a la presidencia. Suena bastante absurdo. La tecnología puede poner un artefacto en la Luna o en Marte incluso, pero no puede detectar a un joven de 20 años en una azotea.
Aparentemente, el FBI identificó a Thomas Matthew Crooks, de 20 años, como el autor de los disparos contra Trump. La narrativa es inverosímil, no se sostiene. Como inverosímil también es que esa nación, que se sigue diciendo el país de Dios, de las libertades y de la democracia, siga funcionando a través de una maquinaria de miedo y de simulación. El espectáculo trágico cómico de lo político, los resortes del electorado, la pornografía de la violencia, la mercantilización de la existencia, ha calado profundo en una nación que se autodestruye y que pronto desaparecerá en su configuración actual. Es insostenible ya ese bipartidismo que simula una democracia, cuando en verdad lo que opera ahí es un totalitarismo técnico-económico y militar. Mientras el fentanilo mata a 200 personas al día en Estados Unidos de Norteamérica, sus gobiernos, sean demócratas o republicanos, la oligarquía norteamericana, el complejo económico-militar, sigue sosteniendo guerras crueles en otros países. Siguen siendo colonialistas e imperialistas y su economía sigue siendo de guerra. Primero destruyen y luego reconstruyen. El fin de semana pasado, las redes sociales y los mass media escogieron idiotizarse con la violencia del estadio donde jugaban Argentina y Colombia y con la oreja manchada de rojo de Trump. Mientras en Israel, con el apoyo de Estados Unidos de Norteamérica, se seguían asesinando a niños y niñas palestinos. Israel bombardeó el mismo día Gaza, Líbano y Siria. Pan y circo, decían los romanos cuando hablaban de una fórmula para controlar a las masas. Hoy ni siquiera hay pan, solo circo. Y ese circo macabro parece serlo todo. La angustiosa autodestrucción del sistema norteamericano solo confirma la urgencia que tienen por entrar en una guerra. Relanzar el ciclo a través del espejo de la crisis, de la negatividad y del antipoder, como dice Baudrillard. Pues al parecer al sistema putrefacto de Estados Unidos de Norteamérica solo le queda como solución o coartada romper el círculo vicioso de su irresponsabilidad y de su inexistencia fundamental con estrategias fatales de este tipo. La simulación hipertrofiada. Qué interesante lo que plantea el doctor Eduardo Sabogal, con una reflexión muy profunda sobre este terrible incidente. Aquí la opinión más importante es la suya, la de usted que nos ve, que nos escucha. Y yo lo invito y la invito a usted, específicamente a usted, que nos escribe, que nos manda tantos mensajes en estos momentos a nuestras redes sociales, que por favor lo haga también ahí a La Voz del Pueblo, que nos mande un video haciéndonos todos estos comentarios, son muy importantes, al 773-475-7214, porque, insisto, aquí la voz más importante siempre será la suya, la voz del pueblo. Y muchas gracias, por supuesto, al doctor Eduardo Sabogal por su columna de todos los lunes, La Luneta.